Muy bien, pues Mateo capítulo 26, versículo 17, institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cuántos creen que Dios le puede hablar en esta mañana? ¿Cuántos creen que el Evangelio es verdad? ¿Y cuántos creen, como dice la Biblia, que antes seas Dios veraz y todo hombre mentiroso? Entonces yo podría decir humanamente muchas mentiras, tú te las podrías creer o no, y tú también podrías decir muchas mentiras. Pero nosotros queremos la verdad de la palabra de Dios. Yo estaba orando antes de salir ahí y digo: Señor, permíteme, ayúdame, suminístrame de tu espíritu de tal forma que cuando predique tu palabra no lo haga con un espíritu que no sea el tuyo. Porque Dios dice en su palabra que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de Él. ¿Alguien quiere saber si es de Cristo? ¿Cuántos quieren saber aquí si somos de Cristo? La respuesta está en otra pregunta: ¿tiene su espíritu o tengo otro espíritu? Ahí es donde yo tengo que orar como el salmista, que llegó a decir: espíritu noble me sustente. No hay espíritu más noble que el de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, el Cordero que no abrió su boca, el Cordero que fue entregado y murió, el Cordero que quita el pecado del mundo. Muy bien, yo quiero compartir en esta mañana cosas que ocurrieron. Nunca he predicado de esto, pero creo que Dios nos va a hablar. Y quiero compartir, dado que vamos a tener esta celebración de la Cena del Señor, cosas que ocurrieron en la cena. Ahí ocurrieron muchas cosas muy interesantes, muy instructivas, muy para que tú y yo podamos tomar de Dios y podamos aprender en nuestra vida personal. Y vamos a empezar desde el principio. Todo empieza con los preparativos. Cuando el pueblo de Dios, cuando esa nación escogida, apartada, llamada Israel, iba a tener un encuentro con su Dios santo y celoso, Dios le decía a sus siervos, a Moisés, a Josué: santifícame al pueblo, porque voy a encontrarme con ellos, porque les voy a hablar y haré maravillas entre vosotros. Entonces todo empieza con los preparativos. El tiempo en que Cristo celebró la Pascua fue el tiempo normal que Dios había fijado.
Lo dice en el versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, Maestro, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? ¿Sabes? Escucha y puedes ir anotando frases que son directrices para tu vida y la mía. Los discípulos, escucha bien, los discípulos preguntan para recibir dirección. Los discípulos preguntan para recibir dirección. Señor, ¿dónde quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cuándo quieres? ¿Qué tú quieres? El que no es discípulo no pregunta para recibir dirección. Y como dice la palabra del Señor, su deseo busca el que se desvía. Un discípulo auténtico no va a ser desviado, escúchalo bien. Y agárrate ahí. Si tú permaneces en Él, permaneces en su palabra y Él permanece en ti, dice la palabra del Señor que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni nada nos pueden separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Hoy día se habla del amor, se canta del amor, se mal usa la palabra amor, pero el amor de Dios es solo y exclusivamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos cristianos dicen que es así? Entonces, los discípulos le dicen: Señor, ¿dónde quieres que te preparemos? Y como he dicho al principio, antes, si quieres anotar, antes de grandes celebraciones, debe haber grandes preparativos. Antes de grandes celebraciones, debe haber grandes preparativos. Creo que a todos nos gusta y tenemos la tendencia de disfrutar y celebrar algo, pero para celebrar en las cosas de Dios, primero hay que prepararse. Antes hay que prepararse. Para disfrutar de las cosas de Dios, para gustar sus promesas, no se puede hacer de cualquier forma, de cualquier actitud, de cualquier espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús le responde y le dice: decirle a este hombre, ir a tal sitio, hablar con este hombre, decirle: en tu casa voy a celebrar la Pascua, el maestro va a celebrar la Pascua en tu casa. Mira qué interesante que Jesús no rogó ni pidió permiso. Los discípulos no fueron a este hombre diciendo: mira, que no ha preguntado al maestro, nos pregunta el Señor si podría buenamente ser, si buenamente se podría hacer en tu casa. No, el maestro necesita, el Señor necesita tu casa. Si el Señor es Señor, no tiene que pedir permiso ni preguntar. Si el Señor es Señor, Él ordena. Y eso también es un distintivo para que tú y yo podamos situarnos realmente en nuestra vida. El Señor, para hacer algo en nosotros, tiene que estar pidiendo por favor permiso, o Él puede entrar en nuestra vida y decir: haz esto, haz aquello. Ahí también se ve el rasgo del discípulo. ¿Puede Jesús ordenar y mandar en nuestra vida? Entonces sabremos si realmente Él es Señor o no. Ahora, a continuación de los preparativos, tenemos la conversación de Cristo con sus discípulos. Era en la cena de la Pascua. Y sabes, cuando se celebraba la Pascua, el tema corriente que se compartía o que se hablaba era la liberación de Israel. La liberación de Egipto, de salir de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Lo voy a leer en Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27, fueron las instrucciones que Dios le dio a su pueblo al celebrar la Pascua. Y dice así: y cuando os dijeren vuestros hijos, está hablando ya de un futuro, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová,
el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Pero quiero decirte algo muy importante. Lo que los discípulos de Jesús van a celebrar con Jesús, lo que están a punto de celebrar con su Maestro, no es una Pascua, es la gran Pascua. Con el Cordero verdadero, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se llama Jesús. Ahora seguimos viendo en este relato del Evangelio, en esta palabra santa de Dios, cosas que ocurrieron en esta cena. En esta cena Jesús anuncia la traición de Judas. El anuncio de Jesús y la reacción de los discípulos. Anota si quieres. Ante todo anuncio, ante todo lo que Jesús dice, los hombres tenemos una respuesta. Sea de una forma, sea de otra. Sea sumisa o sea rebelde. Sea afirmativa o sea negativa. ¿Qué anunció Jesús? Él dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Qué terrible, ¿no? Vamos a ponernos en escena, en el lugar, como nosotros diríamos en nuestra expresión andaluza, les dio la cena. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Primero se entristecieron en gran manera. Se entristecieron. Y segundo, preguntaron, ¿soy yo, Señor? Tremenda respuesta de hombres que comían con Él, que dormían con Él, que aprendían de Él, que vivían con Él, que tomaban de Él. Y aún así no se fían de sí mismos. Al parecer comprendieron la palabra de Dios que dice engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No se fiaban. Querido hermano y amigo, no sabemos cuán fuerte puede ser la tentación. Quizás tú y yo podemos decir, como dijo en su momento Pedro, aunque todos te nieguen, yo no. Pero no sabemos cuán fuerte puede ser la tentación, la prueba que nos acometa y hasta dónde podríamos llegar si Dios nos suelta de su mano. ¿Qué podríamos hacer? Lo malos que podríamos demostrar ser. Por eso es mejor no pensar altamente de nosotros mismos, sino más bien temer. Señor, ¿soy yo, Señor? Anótalo si quieres. Si quieres enmarcar algo en tu casa, yo no te voy a decir lo que tú pones en tu casa, pero creo que tienes permiso del Señor, tú y yo, enmarcar en la casa. ¿Soy yo, Señor? Creo que es un lenguaje del discípulo, de un hombre, una mujer temeroso de Dios. ¿Soy yo, Señor? Señor, ¿soy yo? Yo pensaba y digo, Señor, ¿quién comenzaría a decir soy yo, Señor? Pero me he dado cuenta de algo. Es que como todo lenguaje, toda expresión, todo lo que transmitimos, influencia, contagia. Y posiblemente empezó uno, no sé quién fue, soy yo, Señor, y el otro dijo, no, seré yo, Señor, y no, espera, puede que sea yo, Señor, soy yo, Señor. Pero cuando estamos diciendo, eres tú, ahí estamos en peligro, en grave peligro.
¿Soy yo, Señor? Creo que si ese lenguaje lo practicamos, lo hablamos entre nosotros, entre los discípulos, ¿soy yo? Ahí el diablo tiene poco agarradero donde entrar. ¿Soy yo, Señor? Yo sé que es una frase que podemos coger literalmente y decir, es una buena frase, una buena pregunta. ¿Soy yo, Señor? A nivel general, creo que nadie se atrevería a levantarse aquí y decir, yo no tendría por qué preguntar, ¿soy yo? Pero luego en la práctica, en la realidad de la vida, muchas veces nuestras vidas no preguntan, ¿soy yo, Señor, el que puede fallar? ¿Soy yo el que te puede traicionar? ¿Soy yo el que te puede abandonar? ¿Soy yo, Señor? Y el Señor me muestra y me dice, no te preocupes. Yo te puedo ir podando, pelando y dejarte como al árbol solamente hasta la raíz, hasta el pequeño tronco y dejarte sin nada para que llegue a un punto en el que solo puedas decir, ¿soy yo, Señor? Y ahora comprendo palabras que yo no entendía cuando mi pastor hace muchos años decía, cuando un día me vea en el cielo, la mayor sorpresa, el mayor sorprendido de estar allí, seré yo. Y uno va entendiendo más. Que no son frases que cogemos altas, bonitas, potentes, no. Las frases que tú y yo cogemos de otros, a otros les costó la vida poder escribirlas después. Nosotros yo pongo en mi móvil a veces frases de Martín Lutero, de Spurgeon, pero el Señor me dice, ¿tú sabes lo que le costó a este hombre decir eso? A mí me ha costado buscarla y ponerla en el móvil. Ponerla en la vida va a costar algo más. ¿Cuántos están aquí? Díganme. ¿Cuántos creen que uno está más seguro en esa pregunta? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Ahí los demonios tienen que huir. Tienen que huir. En un matrimonio, ¿soy yo quien está fallando? ¿Soy yo quien está...? Los demonios tienen que huir. En una familia, en cualquier ámbito, en cualquier relación, ¿soy yo? El diablo tiene que huir. Pero en el eres tú, ahí el diablo dice, sigamos trabajando ahí. ¿Alguien dice amén? Al fin y al cabo, creo que lo que el Señor nos quiere enseñar aquí Él nos va a llevar a un punto que no podemos confiar en nosotros mismos. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está llegando a esa conclusión en su vida? No decía el apóstol Pablo, no siendo yo heraldo para otros, no yo mismo venga a ser eliminado. No dijo el apóstol Pablo, el que piense estar firme, que mire que no caiga. Seguimos en esta cena tan reveladora y vemos la apelación del amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Que Él tiene el amor. Él es el amor. Él es amor. La traición de Judas aparece aquí en todo su horror. Judas tiene que haber sido un actor consumado, un perfecto hipócrita. Judas no engañó a Jesús. Jesús sabía lo que hacía Judas. He tomado una frase de un comentario de unos teólogos que dicen algo que me ha llamado la atención. Y dice, si los otros discípulos hubieran sabido lo que Judas se traía entre manos, no habría salido con vida de aquella habitación. Y alguien dice, sí, bueno,
Mira después lo que hizo Pedro con el soldado, con la espada. Pero Jesús, damos gracias que Jesús no es así. Judas estuvo fingiendo un amor, una lealtad, que engañaron a todos, excepto a Jesús. Exteriormente podemos engañar a la gente, pero no podemos esconder cosas a los ojos de Jesús. ¿Alguien dice amén? Y yo quiero hablarte de esta cena tan importante, tan reveladora. Vamos a ver la organización de los puestos en aquella cena. Los judíos no se sentaban a la mesa, se reclinaban. La mesa era un bloque sólido, bajo, con una especie de sofás alrededor, donde se reclinaban para comer. Y todo eso tenía como una forma de U gigante. Y en el centro de esa U estaba el anfitrión. El anfitrión, en este caso, es Jesús. Los comensales se reclinaban sobre el lado izquierdo, sobre su hombro izquierdo, dejando el brazo derecho para coger la comida. Si se reclinaban así, sobre su lado izquierdo, con el codo izquierdo, y comían con la derecha, ¿en dónde reclinaban o recostaban su cabeza? Sobre el pecho del que estaba al lado. ¿Quién estaba echado sobre el pecho de Jesús? Juan. Entonces Juan estaba a la derecha de Jesús. Pero lo revelador y lo que merece un interés especial es quién estaba a la izquierda de Jesús y donde posiblemente Jesús echaba su rostro. Los estudiosos, los teólogos, comentaristas bíblicos dicen que ese lugar de honor reservado y exclusivamente para el amigo más íntimo es en donde Judas estaba sentado. Por eso cuando Jesús le hablaba, y lo que tienes que hacer a lo más pronto, y le hablaba, es porque estaba cerca. Si el anfitrión ofrecía un bocado o una pieza especial de la fuente, era una señal de una amistad especial. Tú puedes ver en Ruth, no sé si está en los versículos, Ruth 2, versículo 14, cuando vos, Ruth, capítulo 2, versículo 14, ¿se puede encontrar? ¿No? Bueno, tú tienes Biblia, ¿no? Vamos a buscarla. Ruth, capítulo 2, versículo 14. ¿Alguien lo tiene? Esta Biblia nueva no la tengo. ¿La tiene? Léelo en voz alta, Agustín. Ruth 2, 14. Muy bien. Entonces, eso era un acto de cercanía, de intimidad que había entre el pueblo judío que Booz hizo con Ruth. Entonces, lo que Jesús está haciendo, queridos hermanos, eran continuas muestras de amor y llamadas de atención. ¿Cuántas llamadas de atención te ha hecho el Señor Jesús para que vengas a su amor? ¿Cuántos años lleva diciéndote, ven, siéntate a mi lado, quiero estar contigo? ¿Cuántas veces te ha dicho, quiero darte un trato especial, quiero comunicarme contigo, quiero intimar contigo? ¿Cuántas veces? Así que yo le pido en esta mañana junto contigo, querido hermano, que Dios nos libre de llegar a ser tan impermeables a los llamados de Dios. Quiero ser impermeable, dilo conmigo, quiero ser impermeable al pecado, pero no quiero ser impermeable a las llamadas que Dios hace,
que Jesucristo me llama, me dice, ven conmigo. Quiero estar contigo, quiero echarme sobre ti, te quiero contar cosas ocultas, grandes, que tú no conoces. Pero había ahí un corazón tan petrificado, tan negro. Señor, líbranos. Y seguimos en esta cena. Otro punto que el Señor me hacía ver es el famoso bocado. El famoso bocado en el Evangelio de Juan nos relata que cuando Judas tomó el bocado, ¿qué dice? Satanás entró en él. Satanás entró en él. Aquí hay grandes lecciones, querido. Cuando Judas comió el trozo de comida, el diablo entró en él. Querido amigo y hermano, es terrible que lo que se pretendía que fuera una llamada al amor se convirtió en la dinámica del odio. Jesús le ofreció amor y Judas respondió con odio. El diablo, cuando engaña, puede tomar las cosas más agradables y retorcerlas hasta que se convierten en agentes del infierno. Si tú puedes leer conmigo en Tito capítulo 1, versículo 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando una persona es pura, su mente es pura, sus ojos puros, dice que todo le es puro. No porque se lo traga todo, sino porque solo puede ver y tragar lo puro. Y no tiene una mente retorcida, suspicaz, sucia, torcida, tenebrosa. Pero Judas ya la tenía. Queridos, debemos estar en guardia. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ¿seré yo, Señor? Debemos estar en guardia en nuestra vida para que el diablo no convierta las cosas buenas en otras que contribuyan a sus propósitos. ¿Quién creó el sexo, la sexualidad? ¿Quién lo creó? Dios. ¿Qué ha hecho el diablo? Retorcerlo. Y Judas estaba en un punto ya de engaño, que aunque Jesús le hacía llamadas de amor, él veía ya otra cosa. Y cuando estamos ahí sumergidos, todo lo que Jesús quiere hacer, todo lo que Dios quiere obrar, lo vemos retorcido. Señor, líbranos de mente y corazones retorcidos. Otra lección que podemos ver aquí es que tomar de las cosas santas. Porque yo pensaba, Señor, ¿cómo que al tomar el bocado entró Satanás? Pero si era la Santa Cena, si era un momento especial, si era en tu presencia, si era contigo, si era un día glorioso. ¿Cómo que entró Satanás? Y el Señor me mostraba que tomar de las cosas santas, acompañado de un corazón malicioso, o pecados ocultos, mezclar lo suyo con lo mío, mezclar lo limpio con lo sucio, mezclar la luz con las tinieblas, mezclar lo que es de Él y combinarlo con pecados ocultos, es invitar al diablo a que venga a tu vida. Y aparentemente quizás no se ve durante mucho tiempo, porque hay pecados que se manifiestan en un tiempo y otros se manifiestan después. Lucifer era el ángel, el querubín grande, protector, que vigilaba el trono de Dios, que era sabio, que era bello. Y dice la palabra de Dios, hasta que se halló maldad en ti. Hasta que se halló maldad en ti. Y yo pensaba en esto, digo, Señor, en el mismo cielo
Ahí no se podía echar la culpa al pastor, porque el pastor es Dios. No se podía echar la culpa al hermano, no se podía buscar alguna coartada, porque es el mismo cielo, la misma presencia, es Dios. Pero este querubín protector grande, tanto tiempo cuidando, custodiando el trono, llegó a un punto que se halló maldad, algo brotó de él que dijo, ¿y por qué cuidar algo si puedo tenerlo yo? Se confundió, ambicionó lo que no era suyo. Y cuando ambicionó, traicionó, y cuando traicionó, contaminó. ¿Qué le diría a esa tercera parte de ángeles de las que arrastró? ¿Qué les diría? ¿Y es que Dios no veía? Señor, ayúdanos a no mezclar, a no tomar de tus cosas. Y no estoy hablando hoy solo del pan y el vino. Estamos hablando de servir al Señor, de seguir a Cristo, de tomar sus cosas y combinarlas con cosas que son pecaminosas, que son ocultas, como si no pasara nada. Humanamente quizás parece que no pasa nada, pero espiritualmente. Y aquí hay una gran lección, un gran paralelismo entre lo que ocurre con Judas y lo que ocurre con Aitofel. ¿Alguien le suena quién es Aitofel? ¿Te suena? Aitofel. Aitofel era el consejero más cercano que tenía el rey David. Pero lo dejó y se fue con Absalón, participando de esa rebelión. Y Aitofel era un consejero muy sabio, cuidado, que le iba dando consejos a Absalón de cómo derrocar al rey David. Y eran consejos que si Absalón los tomaba, iba a vencer. Pero Dios confundió con otro consejero los planes de Aitofel. Y Aitofel, cuando vio que no se le hacía caso a él, se suicidó. Y el rey David en un salmo dice, el hombre de mi paz, con el que yo paseaba en los jardines de la casa de Dios, el que mojaba conmigo en el plato también, sí, el que tenía esa confianza tan tremenda. Es un paralelismo, ¿verdad?, entre la vida de Aitofel, el rey David, y Judas y Jesús. Y a veces tú y yo nos podemos espantar o no hemos sentido alguna vez, o nos sentiremos, o nos ocurrirá, real, imaginariamente, no lo sé, nos ocurrirá que nos sentimos traicionados. Pero el Señor me dice y te dice a mí esta mañana, si le ocurrió a tu maestro, ¿acaso eres tú más que tu maestro? Entonces a mí me da terror y pánico ver el fin de Aitofel, de Judas, fue el suicidio. También hay suicidios espirituales. Pero vamos a dejar ya esto y terminamos con lo que es la institución de la cena. Cristo es nuestro sacrificio pascual, por el cual se realizó la redención. El apóstol Pablo dice, Cristo es vuestra, alguien que lo diga, no tengan miedo, Pascua. ¿Y qué significa Pascua? ¿Alguien sabe? Viene del hebreo Pesach, ¿se dice así? Pesach, ¿que sabes qué significa? Significa paso o salto, paso o salto. Y el pueblo de Israel celebraba el paso o el salto de la esclavitud a la libertad. Y ahora nosotros en Jesucristo celebramos la Pascua, que es Cristo, que es el salto, el paso de la muerte a la vida. De estar muertos en nuestros delitos y pecados a resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso no es para estar gozosos. No es el mayor milagro que hay en la tierra. ¿Y sabes quién instituyó? Eso se instituyó. Cristo lo hizo en la misma comida, en la misma cena. Pueden leer, anotar 1 Corintios 5, versículo 7. Pero luego el Señor Jesús mismo, Él mismo,
lo instituyó. Primera de Corintios 11, versículo 23, cuando el apóstol Pablo dice que él dice de la misma manera que yo lo que recibí de Cristo, de la misma manera que lo recibí de Cristo, así os lo doy ahora, y le enseña a los corintios acerca de la cena del Señor. Entonces, lo que recibimos de Él como Señor, sí es fiable darlo. Lo que recibimos nuestro, cuidado. El cuerpo de Cristo es representado por el pan. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Juan 6, versículo 35. Tomó el pan, dice la palabra de Dios, y lo partió. Cristo fue herido por nuestras transgresiones. Isaías 53, versículo 5. Lo dio a sus discípulos como Señor de familia, como Padre de familia. Lo multiplicó, lo dio como multiplicó los panes. Y a su vez le da a sus discípulos para que nosotros demos a otros. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Juan 6, 57, 58. Querido amigo y hermano, escucha bien, lo digo para todos nosotros, el mirar la comida o el plato bien preparado, bien aderezado, ¿sabes? No me alimenta. ¿Sabes? Salir de aquí y decir, oh, qué predicación más preciosa, más tremenda, eso no me alimenta. El comprarme la mejor Biblia de estudio y leer cosas y aprender, está bien, pero eso no es lo que me alimenta. Y así pasa con la doctrina de Cristo, es tomarla. Eso es lo que me alimenta. Tomarlo. ¿Cuántos creen que de lo que nos alimentamos se va a notar fuera? Si tú y yo comemos todos los días, no vamos a hacer la prueba, pero nos tiramos 5 meses comiendo bacon, tú, pero no solo tú y yo, los demás lo van a notar. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Es así o no? Comer de la doctrina de Cristo también manifiesta cosas. Se ve. Tomando la copa, habiendo dado gracias, dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hasta entonces, en el Antiguo Testamento, se simbolizaba y representaba la sangre del Salvador, del Cordero, con sangre de animales, literalmente, sangre literal. Después, ahora Jesús lo representa con la sangre de las uvas, metafórico, una sangre que representa su sangre. Y dice, es derramada por muchos. En el Antiguo Testamento, por unos pocos, pero ahora dice por muchos. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué bueno es el Señor. Bueno, hemos aprendido un poco más de la cena del Señor, lo que ocurrió allí. ¿Se te ha quedado algo, alguna palabra? ¿Te ha clavado el Señor? Si es el Señor, si es Dios quien te ha hablado, gloria al Señor. Aleluya. Y ahora vamos a estar un momento, vamos a inclinar el rostro. Los preparativos ya están aquí, ahora podemos preparar el corazón y decir, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo, quiero estar bien contigo, límpiame. Vamos a examinarnos delante del Señor, si estás bautizado, si estás andando en orden en tu vida, si eres miembro de la congregación, estás bautizado en aguas y Dios te impulsa a participar, pues todos pueden participar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor,
porque todo lo que tú instituyes es de bendición. Y como decía tu siervo Pablo, de parte de ti, cada día que del pan tomamos y bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Tú dices, Señor, hacer esto en memoria de mí. Señor, gracias que tú solo participas en esta comida, en este simbolismo, con tus discípulos, no con simpatizantes, no con personas tibias, no con personas, Señor, que no están en ti, sino con tus discípulos. Reconocemos en esta mañana que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Maestro. Y en esta mañana queremos rogarte que limpies nuestros corazones. Señor, que nos pueda tomar el espíritu que tomó a tus discípulos cuando dijeron, ¿soy yo, Señor? Señor, reconocemos que flaqueamos, reconocemos que nos salen y nos brotan cosas que no son de ti, Señor. Pero, Señor, venimos a ti. Y tú dices que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Queremos rogarte que nos dé un espíritu correcto, una actitud santa. Queremos preparar nuestros corazones. Y solo tú puedes limpiarnos. Solo tú puedes justificarnos. Solo tú puedes santificarnos. Reconocemos que solo por Jesucristo, tu Hijo, tenemos reconciliación contigo, Padre Santo. En esta mañana, Señor, queremos participar, obedecer y tomar de esta ordenanza tuya, de esta institución, de tu cena, Señor, para hacer esto en memoria de ti. Trae revelación, Señor, recuérdanos de nuevo lo que tú pagaste en la cruz, que tú moriste en nuestro lugar. Pero también, al tomar, no solo recordamos, Señor, sino que anunciamos, proclamamos, publicamos que tú vienes. Que tú vienes de nuevo. Y un día tomaremos contigo esa cena. Sí, Señor. Límpianos, limpia nuestras conciencias, limpia nuestras mentes, nuestros corazones, de malas palabras, de malos gestos, de malas actitudes, de todo aquello que no te agrada, Señor. Queremos amarte. No queremos traicionarte, Señor. Oh, y aunque tú sabías, Señor, después de esto, lo que iba a ocurrir con Pedro, cómo te negó. Pero aún a eso, tú tenías control. Tú le trataste, tú le salvaste. Tú le restauraste de nuevo, Señor. Señor, que no te neguemos. Que no te traicionemos, Señor. Danos un espíritu humilde, Señor. Una mente renovada, un corazón regenerado, Señor, que filtra bien. Queremos filtrar bien. Ayúdanos, Señor. Gracias por la paciencia que tienes con nosotros. Gracias, Señor, por la misericordia que usas con nosotros. Pero tú dices, sé santo como yo soy santo. Y no queremos servirte sin santidad. No queremos, Señor, mezclar un servicio a ti mezclado
con cosas que te desagradan a ti, Señor. Danos convicción de pecado a todos y a cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, que cuando tú das convicción, das la salida y la esperanza. Y no nos dejas, Señor, ahogados. Aleluya.